se ha convertido en viral y ha dado pie a muchos rumores de todo tipo, y para tratar de explicarlo, el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, trató de dejar claro los detalles del mismo en una comisión parlamentaria. El crédito de algo más de 750 millones de euros del gobierno español a Marruecos buscaría apoyar la oferta de la empresa española CAF para un gran pedido de trenes en el país vecino, y te cuento los detalles en este vídeo. Corrió como la pólvora en cuestión de horas tras su aprobación en el Consejo de Ministros, y no pocos lo trataron de bulo o noticia falsa. Sin embargo, el crédito que el gobierno de España concederá a Marruecos es cierto, concretamente 754 millones de euros, que serían para, digámoslo así, desnivelar la balanza a favor de CAF para la futura adquisición de trenes interurbanos que el reino alauita adjudicará pronto, tras la reciente licitación de otra flota para servicios de alta velocidad que finalmente no acabó en ninguna empresa española. Óscar Puente trató de explicar los detalles de tan polémico crédito en su intervención en una comisión de transportes en el Congreso de los Diputados, defendiendo este tipo de medidas frente a las críticas y rumores de todo tipo que se han podido ver desde su aprobación el pasado 11 de febrero. El ministro defendió esta medida ya que puede dar lugar a una importante entrada de ingresos en España y al mantenimiento o creación de empleo industrial en las fábricas españolas en el caso de que CAF se haga finalmente con el contrato, cosa que está por ver. Dicho crédito no se concedería. Puente explicó que en contratos así en países en desarrollo, que suelen tener problemas de financiación para llevar a cabo grandes planes de expansión de sus infraestructuras, como el caso del país norteafricano, está inmerso en un ambicioso plan de infraestructuras de cara, entre otras cosas, al escaparate que supondrá el Mundial de Fútbol de 2030. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. El ministro añadió que España y sus empresas compiten contra otros países como China, Corea del Sur, Francia o Alemania en la fabricación de trenes para otros países, por un lado con una oferta de una empresa a buen precio y por otro con una oferta de financiación, lo que explica este préstamo a Marruecos mediante, concretó, la colocación de una parte de nuestra deuda a un tercero, consiguiendo que ese tercero nos compre material ferroviario y por tanto suponga un ingreso para nuestro país y un importante mantenimiento o creación de empleo en nuestras fábricas. Todo en un contrato aún por adjudicar y donde parece que el reino alauita faltaría por decidirse entre las ofertas de CAF y Hyundai, que han superado la última fase en la licitación lanzada por Marruecos para elegir al fabricante de 150 trenes, concretamente 40 interurbanos, 60 trenes lanzadera rápidos y 50 regionales y de cercanías, tras haberse excluido ya del concurso a Talgo, Alstom y la China CRRC. Todo tras adjudicarse recientemente un primer lote de otros 18 trenes de alta velocidad dentro de ese megacontrato de 168 unidades que ganó la francesa Alstom el año pasado, empresa que ha sido descartada para el siguiente gran lote. Por tanto, y a pesar de la polémica generada, no se trataría de un regalo ni de un crédito a fondo perdido, sino de un crédito reembolsable en condiciones concesionales, para apoyar y ayudar a empresas españolas, en este caso CAF, y en otros similares, por ejemplo a constructoras, para tener más facilidades de ser concesionarias de grandes contratos en otros países. De esta forma, aunque la financiación se otorga al cliente extranjero, en este caso Marruecos, que es quien contrae la deuda, los desembolsos del crédito se hacen directamente al exportador español. Obviamente, al ser Marruecos el país en cuestión, rápidamente la polémica se desató, hablándose incluso de un regalo a un país que sigue en tensiones constantes con España, como con la reclamación de Ceuta y Melilla, mientras aquí hay aún territorios con infraestructuras por desarrollar. Un crédito que puede gustar más o menos y ser muy polémico, pero que en caso de salir adelante supondría una carga de trabajo importante para una empresa española, en este caso CAF, así como un impulso extra a su internacionalización, imagen y a futuros contratos. Una práctica aún así delicada y que veremos si se repite en el mundo ferroviario en otros países como Egipto próximamente.
Sea como sea y pueda gustar más o menos, de momento no se ha resuelto el contrato en cuestión y veremos si finalmente esos 754 millones ayudan o no a CAF o se quedan en una anécdota. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.